Uno se encuentra con posiciones con el peón central aislado muy a menudo. Ellos surgen de varias aperturas, esto es por lo que todos los jugadores de ajedrez deberían conocer los principios del juego en esta típica posición. Un peón aislado central tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Un jugador que tiene el peón aislado, tiene una superioridad de espacio y no tiene dificultades con el desarrollo de piezas. Con el peón de dama aislado están abiertas y semiabiertas las columnas C y F. Una pieza se coloca en un puesto avanzado que es la fuerte casilla de E5, normalmente ocupada por un caballo. Esas ventajas del peón aislado son un requisito para el juego activo en el centro y para hacer un ataque sobre el flanco de rey, y se ponen de manifiesto en el medio juego. Un peón aislado tiene dos desventajas importantes. Primera, no pueden ser defendidos por un peón, lo cual determina su crónica debilidad. Segundo, la casilla de enfrente de él puede convertirse en una maravillosa base para las piezas del oponente. Esas desventajas son especialmente claras con la simplificación de la posición y la transición al final. El jugador que juega con el peón aislado tiene los siguientes planes a su disposición. A. El plan con el golpe de ruptura de 4 de 5. B. Ataque sobre el flanco de rey. C. Progreso del peón aislado con el objetivo de fijar los peones del oponente en la columna próxima. D. El uso de la columna C. Plan con la ruptura de 4 de 5. D5. E. Captura, D5. Caballo, captura, D5. Caballo, captura, D5. Dama, captura, D5. Torre, A7. Alfil, F4. Dama, captura, D5. Alfil, captura, D5. Caballo, D7. Caballo, D4. Alfil, B7. Caballo, captura, E7, jaque. Dama, captura, E7. Alfil, G5. La pareja de alfiles en una posición abierta tiene una enorme fuerza. Caballo, B, D7. Torre F1. Dama, C5. Alfil, E3. Dama, F5. Caballo, H4. Dama, E4. Alfil, G5. Dama, C6. Torre, C1. Dama, B6. Alfil, E3. Dama, D8. Caballo, F5. Alfil, E4. Caballo, D6. Alfil, G6. Dama, D4. Dama, B8. F4. Torre, D8. F5. Alfil, H5. H3. Caballo, B6. Dama, captura, B6. Dama, captura, B6. Alfil, captura, B6.
Torre, captura, D6. Alfil, E3. 1-0, Dolmatov menos Larsen, Ámsterdam, 1980. El ataque sobre el flanco de rey es efectivo con el apoyo del caballo N5. Hay dos variantes de este ataque de piezas, a menudo con una torre atacante en la tercera fila y ataque de piezas y peones con la participación del peón de la columna F. Torre, D1. Caballo, B, D5. Torre, D3. Las blancas llegan a trasladar la torre hacia el flanco de rey a tiempo, antes de que se juegue caballo B4. Caballo, B4. Torre, G3. Dama, captura, D4. Alfil, H6. Torre, C8. Torre, G3. Rey, H8. Alfil, G5. Caballo, B4. Torre, D1. Caballo, F, D5. Caballo, captura, D5. Caballo, captura, D5. Alfil, captura, D5. Alfil, captura, E5. Alfil, captura, B7. Torre, C7. Torre, H3. Caballo, F, D5. Dama, H5. Alfil, C6. Dama, E3. Caballo, G8. Alfil, F4. G6. Dama, F3. Con idea de dama F3, G3, H4. Torre, G8. Caballo, E4. Caballo, captura, E4. Torre, captura, H7, jaque. Caballo, H5. Dama, captura, F7. Alfil, captura, F7. Caballo, captura, F7, jaque. Rey, G7. Caballo, captura, D8. Alfil, captura, E5. Caballo, captura, E5. Dama, captura, E5. Dama, captura, C7. Alfil, C6. Dama, captura, E6. Torre, E7. D5. Alfil, D7.
Alfil, captura, E7. Torre, captura, E7. Dama, D6. Dama, E8. Caballo, F6. Caballo, captura, F6. Dama, captura, F6, jaque. Torre, E7. D6. 1-0, Polugaevski-Lutikov Sverdlovsk, 1958. El siguiente ejemplo fue un ataque de piezas y peones con la participación del peón F que fue eficaz. F5. La eliminación del peón E6 contribuye para la activación del alfil B3 y abre la columna F. Torre, captura, C1. Torre, captura, C1. Captura, F5. Caballo, captura, F5. Alfil, F6. Alfil, captura, B4. Caballo, captura, D4. Caballo, captura, F7. Torre, captura, F7. Dama, E6. Alfil, D5. Alfil, captura, D5. Dama, captura, D5. Torre, C8, jaque. Alfil, D8. Caballo, E7, jaque. Caballo, D5. Caballo, D6. Dama, D7. Dama, captura, F7, jaque. Dama, captura, F7. Caballo, captura, F7. Rey, captura, F7. Torre, C7, jaque. Rey, H8. Dama, captura, F7. Alfil, captura, D4, jaque. Rey, H1. Caballo, D3. Torre, F1. Alfil, captura, E2, jaque. Rey, captura, E2. Dama, G5, jaque. Rey, H3. En Lasker menos Maroxy París, 1900. Progreso del peón aislado con el objetivo de fijar los peones del oponente de la columna próxima. D4. Ganando espacio, las negras fijan al mismo tiempo el peón E2, convirtiéndolo en un blanco de ataque. Caballo, A4. Alfil, E4. Caballo, A, C5. Alfil, captura, E2. Rey, captura, E2. Dama, D5, jaque. Rey, H2. Caballo, E4. Caballo, captura, E4. Torre, captura, E4.
Torre C2. Torre G8. Alfil C1. F6. F3. Torre 4 E7. Alfil A3. Torre F7. Caballo B4. Caballo, captura, D4. Alfil, captura, B4. Dama, B5. Alfil, A3. H5. Dama, D3. Dama, captura, D3. Captura, D3. Torre, E3. Torre, D2. Torre, C7. Rey, G2. Rey, F7. Torre, C1. Torre, C3. Torre, C, D1. Rey, E6. Al conquistar las columnas abiertas C y D, las negras consiguieron una clara ventaja. Flor menos Pasquisov y 1965. Uso de una columna abierta C-, la parte que tiene un peón aislado, como regla, elige el centro y el flanco de rey como campos activos de operaciones. Sin embargo, algunas operaciones activas sobre el flanco de dama son posibles con el uso de la columna C. Alfil, E4. Caballo, C, E7. Caballo, E5. G6. Alfil, H6. Alfil, G7. Alfil, captura, E7. Rey, captura, E7. Torre, C1. B6. Caballo, captura, D5. Caballo, captura, D5. Alfil, captura, D5. Captura, D5. Llegando a una típica posición, donde el caballo es más fuerte que el alfil. Dama, captura, D5. Torre, C7. Dama, D6. Torre, captura, F7, jaque. Torre, captura, F7. Caballo, captura, F7. Rey, captura, F7. Dama, F3, jaque. Alfil, B7. Dama, G4. Torre Cha, C8. Torre, D7. Dama, E4. Dama, captura, E4. Alfil, captura, E4. F3. Alfil, D5. Torre, captura, A7. Torre, C2.
B4. Torre Cha, D8. Torre, D1. A5. H4. XG6, el ataque pasa nuevamente para el flanco de rey. La casilla G6 inesperadamente resultó ser una debilidad. Torre, C8. Torre, D7. Dama, E4. Dama, G5. Alfil, C6. F3. Dama, F5. Torre, A7. Alfil, A4. Torre, F1. Dama, captura, E5. H, captura, E5. Torre, C2. B4. Alfil, B3. B, captura, A5. B, captura, A5. Torre, E4. H6. Dama, E3. Torre, B2. Torre, G4. G5. H, captura, G5. Smyslot menos Ribly London, M/7, 1983. En la lucha contra el peón aislado, dos planes principales son aplicados. A simplificación de la posición y transición al final. B. Creación de la pareja de peones C3, D4, C6, D5. Un ejemplo de una simplificación de posición. Simplificación de posición y transición a un final. Caballo, E5. Dama, B3. Caballo, captura, F3, jaque. Dama, captura, F3. Alfil, captura, D4. Caballo, captura, F6, jaque. Caballo, captura, F6. Dama, B3. Caballo, captura, F3, jaque. Dama, captura, F3. Dama, captura, D4. Alfil, C3. Dama, E4. Alfil, captura, F6. Dama, captura, F3. She, captura, F3. She, captura, F6. Dama, captura, D7. Caballo, captura, D7. Caballo, C3. Caballo, captura, C3. B, captura, C3. Torre, C4. Alfil, captura, C3. Torre, C7. Alfil, D2. Torre chefe, C8. Torre, captura, C7. Torre, captura, C7. Torre, C1. Torre, captura,
C1, jaque. Alfil, captura, C1. Rey, F8. Rey, F1. Rey, E7. Alfil, F4. B5. Rey, E2. Caballo, B6. Rey, D3. Rey, D7. Rey, E4. Caballo, C4. Alfil, C1. Caballo, D6, jaque. Rey, D3. Rey, C6. Caballo, E1. A5. Caballo, C2. A4. Caballo, B4, jaque. Rey, D7. G3. Caballo, C4. F4. Alfil, E7. Caballo, C2. Rey, C6. Caballo, E3. Caballo, captura, E3. Alfil, captura, E3. Rey, D5. Liptay menos Portis, Budapest, 1965. Creación de una pareja de peones aislada C3 jaque de 4 o C6 jaque de 5 para las negras. Caballo, captura, C6. Las blancas refuerzan voluntariamente el peón de 5, sin darse cuenta que los peones C6 jaque de 5 van a poder ser bloqueados. B. Captura, C6. Enroque corto. Alfil, E7. Caballo, A4. Dama, B5. Alfil, E3. Enroque corto. Torre, C1. Alfil, G4. F3. El comienzo de un original reagrupamiento de piezas. Alfil, E6. Alfil, C5. Torre F, E8. Torre F2. Caballo, D7. Alfil, captura, E7. Torre, captura, E7. Dama, D4. XC5, conservando el control sobre la casilla C5. Torre F8. Alfil, F1. Torre C8. E3. Dama, B7. Caballo, C5. Caballo, captura, C5. Torre, captura, C5. Torre, C7. Torre F, C2. A5. Dama, B6. B4. Bloqueando por completo el flanco de dama. A6. Torre, A5. Torre, B8. A3. Alfil, C8. Dama, captura, B6. Torre, captura, B6. Torre, captura, D5.
Torre A7. Torre, captura, C6. Dama, captura, C6. Dama, captura, A7. Torre, A8. Dama, C5. Rubinstein-Salve-Lobs, 1908.